Damos la bienvenida al abogado Virgilio Saquicela, él es vicepresidente de la Asamblea Nacional. Abogado Saquicela, la calificación a la gestión de la Asamblea Nacional va entre mala a muy mala por parte de la gran mayoría de ecuatorianos. Perfiles de opinión señalaba, por ejemplo, una calificación de mala en una última encuesta del mes de abril con 51,25%, sumando a esto la de muy mala con un 31,33%. Más de un 80% consideran entre mala y muy mala la actuación de la Asamblea cuando mañana cumplen un año de funciones. ¿Qué puede decir usted en descargo de esta función del Estado? Buen día, gracias por la oportunidad. En efecto, los parlamentos del mundo nunca tienen una aceptación sobresaliente, si cabe el término, porque justamente ahí están la clase política, que es representación del pueblo ecuatoriano. Es un tema que no hay que olvidar. Son las distintas tendencias, ideologías, manifestaciones de las fuerzas políticas que se someten al escrutinio del pueblo ecuatoriano y son elegidas por el mismo. Sin embargo, existen facetas que propician de que este análisis ciudadano, esta percepción que se tiene respecto del poder legislativo en el mundo y no se diga aquí en el país, en el caso nuestro, han posibilitado de que lleguemos a esos estándares de baja credibilidad e incluso de rechazo. Lastimosamente, las múltiples denuncias respecto de situaciones de tráfico de influencias, situaciones de diezmos, situaciones complejas nos han llevado a este escenario, y lo que ha sucedido en el caso de la señora presidenta de la Asamblea en los últimos 3 meses o un poco más de no inactividad de la Asamblea Nacional, porque hemos estado funcionando a la medida de las posibilidades, no en el grado que deberíamos funcionar, hemos estado trabajando a medio gas, si cabe el término, ha propiciado también esta baja en la credibilidad institucional de la Asamblea Nacional y que de una u otra manera afecta a todos quienes la integramos, que somos 137 legisladores. Por ello, ustedes tienen conocimiento pues, de que se han dado una serie de suspensiones de sesiones, la falta de quórum, no se ha citado a sesiones de manera correcta, permanente. Vea lo que acaba de suceder esta semana. Hemos sesionado el día martes último desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche y no volveremos a sesionar. Si se nos ha convocado para el próximo martes a las 3 de la tarde para evacuar un nuevo orden del día, y se presume, según comentan, de que para la sesión del 24 de mayo ya no se podrá utilizar el pleno de la Asamblea Nacional porque tienen que adecuarlo, y luego del 24 de mayo también pasarán unos días. No creo que sea la forma correcta en la que se debe manejar la legislatura. Ha faltado mucho. Han habido muchos inconvenientes y todo ello abonado obviamente en esa calificación que hace la ciudadanía ecuatoriana. ¿Qué aspira usted suceda? Hay expectativas en cuanto a que a partir de su segundo año, el 24 de mayo, las cosas puedan cambiar, pero la serie de procesos que tienen una relación con esto no van a terminar para el 24 de mayo. Continuará aparentemente esta inestabilidad y esta situación poco clara. Bueno, en la Asamblea Nacional el día martes último, una de las acciones legales se ha propuesto en contra de varios legisladores, fundamentalmente del CAL, por parte de la presidenta Llori, la acción de protección tendiente a dejar sin efecto una resolución del Consejo de Administración de la Legislatura que presidí yo por la apelación de la presidencia de Guadalupe Llori. Fue clara la juez en que era improcedente la intromisión de la Administración de Justicia en la función legislativa, la acción de protección deducida, y se fue más allá, estableció la legalidad total de todo lo actuado. Y ello fue un punto de quiebre en donde ya la comisión ad hoc que fue conformada en el Pleno de la Asamblea Nacional está en trámite el proceso de evaluación de la presidenta de la Asamblea Nacional, proceso que fenece, me parece que el día de mañana, en cuanto a la posibilidad de presentar prueba de distinta índole por parte de la presidenta y del denunciante, y entiendo que se sesionará en los próximos días ya para la evacuación de esa prueba y para el informe que
estará listo alrededor del 25 Claro, del presente mes. pero este no es el único problema. En el plano legal el tema está más complicado. 93 legisladores son investigados por la Fiscalía por el posible delito de incumplimiento de decisión emitido por la autoridad competente. La Fiscalía el día de ayer, o hace 2 días me parece, defendió su derecho a llevar adelante este proceso. Y yo comparto con la fiscal. Los que conocemos el derecho, si alguien presenta una denuncia, tiene que darse esta indagación previa, esta investigación previa a un proceso penal. No ha iniciado un proceso penal. Esta investigación para nosotros terminará, como lo que dijo la fiscal, no sé si anticipando tal vez algún criterio, pero no es posible de que la señora Llori intente entrometer a la función legislativa o a la función judicial en la función legislativa. Es más, no existe tal incumplimiento, pues las medidas cautelares, que sí fue una intromisión de la Administración de Justicia en la función legislativa, fueron respecto de un tema que iba a plantear el asambleísta Fausto Jarrín, y él no lo hizo. Este es otro tema, así es de que aquí es matemático, muchas facetas del derecho penal son matemáticas, con conocimiento de causa. Como abogado que soy, le digo que no tiene ningún futuro esa situación. El tema está ya en manos de la comisión. Vendrá el informe, la presidenta tiene 3 días, quiera o no quiera, para poner en consideración del pleno, el informe de la comisión, y obviamente luego del derecho a la defensa que debe ejercerlo, debe creerlo menester, será el pleno de la Asamblea que a finales de mes resuelva el tema del cumplimiento o incumplimiento de funciones de la presidenta de la Asamblea Nacional. Asambleísta Saquicela, ¿en qué va a terminar este proceso de evaluación y posible destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional? La evaluación también a los integrantes del CAL bajo estas circunstancias, ¿cómo se están configurando las nuevas tendencias al interior de la Asamblea Nacional? Porque habrá que elegir, entendemos, a nuevas autoridades. Bueno, tal como están las cosas hasta este instante, la única denuncia presentada, la única denuncia calificada por el Consejo de Administración de la Legislatura, la única denuncia a la que ha obedecido la conformación de esta comisión ad hoc, es la del asambleísta Esteban Torres del Partido Social Cristiano respecto de Guadalupe Llori, y la que tiene plazo máximo de sustanciación este mismo mes de mayo, que tiene que ser resuelto. No existe ninguna otra denuncia que esté en trámite. Usted recordará que hubieron 2 denuncias contra los 7 miembros del Consejo de Administración de la Legislatura, entre ellos quien habla, que no pudieron ser calificadas porque no podíamos hacerlo. Nosotros no tenemos suplentes, sino teníamos que excusarnos por imperativo legal, y ello ha quedado allí. No se han presentado denuncias nuevas ni individuales en contra de los miembros del CAD. ¿Qué es lo que sucede si es que el Pleno de la Asamblea resuelve el terminar de funciones de la presidenta de la Asamblea, la destitución? Porque eso dice el numeral 4 del artículo 18 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, para eso se crea la comisión ad hoc. No, si se da la destitución de la presidenta de la Asamblea por imperativo del artículo 16 de la misma Ley Orgánica de la Función Legislativa, le toca imperativamente, insisto, al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional asumir la presidencia del primer poder del Estado. ¿Asumiría usted esta presidencia? Así es, de acuerdo con lo que establece el marco legal, luego del derecho a la defensa, que entiendo hará uso la señora presidenta, luego de que haya un informe, y si es que el Pleno de la Asamblea Nacional resuelve la destitución de la primera autoridad de este poder del Estado. ¿Está usted listo para asumir este reto? Nosotros estamos listos para buscar cambiar la cara de la Asamblea Nacional, que no pasa solamente por el cambio de la presidenta. No es lo importante en el país los nombres de los hombres, sino fundamentalmente las actitudes. Un diálogo interno fundamental entre todas las fuerzas políticas al interior de la Asamblea Nacional, casa adentro, para buscar una agenda real, pragmática, no simplemente de decir por decir las cosas, donde busquemos poder conjugar la presencialidad con la virtualidad y sesionemos y trabajemos y podamos coordinar con las comisiones permanentes de la Asamblea Nacional para que se produzcan los informes que llevarán a las leyes correspondientes. Luego de ese diálogo interno, proyectar un diálogo hacia el exterior con el propio Ejecutivo, que es necesario por el país, independientemente de los puntos de vista de los distintos sectores políticos, y que sí es posible, porque si decimos que es imposible, entonces ¿de qué estamos hablando? El Ecuador requiere el esfuerzo de los políticos para dialogar. Creo que es factible que nos demarquemos en una situación de esta naturaleza, de darse las circunstancias de orden estrictamente legal y constitucional. Ahora, las actitudes, abogado Saquicela, y eso lo conoce usted muy bien,
se reflejan en lo que se refiere a la Asamblea, en la conformación de mayorías, ya sea mayorías fijas, mayorías móviles, de la forma que sea. Y de acuerdo a los análisis que se hacen, esta nueva mayoría que podría estarse forjando contaría con la presencia de UNES y del Partido Social Cristiano fundamentalmente. Usted, si no recuerdo mal, fue expulsado de el BAN. Usted estuvo actuando con este bloque hasta que vinieron todos estos problemas. ¿Se sentiría usted cómodo trabajando con esa nueva mayoría? Yo he tenido la posibilidad de manejarme con ecuanimidad con todos los sectores políticos, porque así se lo debe hacer en la cosa pública. No creo yo en los revanchismos o en una fiscalización visceral, sino que tiene que ser pragmática. Y eso ha posibilitado de que, si bien las circunstancias políticas dieron a luz una expulsión que obedeció a algunas circunstancias, para mí, de aplicación estricta de la ley por parte de quien habla. Sin embargo, mantenemos una relación cordial con el sector de la bancada del gobierno. Lo hacemos con los distintos sectores políticos. Si es que me toca asumir esta gran responsabilidad ciudadana en el Ecuador de presidir el primer poder del Estado, tendremos obviamente que hacerlo dentro del estricto marco del respeto a la ley y a la Constitución Política de la República, y dado muestras de ello en la Asamblea Nacional. Me conocen los colegas legisladores por mi proceder. Me ha tocado presidir no menos de 30 sesiones del Pleno de la Asamblea Nacional en mi calidad de primer vicepresidente asumiendo la presidencia. Hemos dialogado sobre muchos temas que tienen que ser resueltos en el tema legislativo y en el tema de fiscalización, que es lo que le compete a la Asamblea Nacional. Nosotros obviamente no vamos a tirar la pelotita a ningún otro sector de poderes del país, pero hay que hacerlo con seriedad. Así es de que no tengo yo atadura de naturaleza alguna, sino solamente a lo que es la ley y la Constitución. Hablando de pragmatismo, abogado Saquicela, denos su visión pragmática sobre ese proyecto de ley que ya se lo conoció, aunque no oficialmente, pero ustedes lo conocen, los contenidos, el proyecto de ley de inversiones, el proyecto de reformas tributarias que se lo viene aún dando forma y gestando, pero que tiene también ya matices bastante claros. ¿Cuál es su opinión sobre esos proyectos? A ver, la Asamblea trabajó sobre el tema de la ley de inversiones. ¿Qué sucedió en el tema ese? Estuvo ya en la comisión mejoró muchos aspectos, recabó información, puntos de vista de la sociedad civil, de los mismos asambleístas, y se estaba mejorando, porque para eso va el legislativo, un proyecto del ejecutivo, para mejorarlo, para buscar algunas alternativas. Creo que hay que sintonizar con algunos otros puntos de vista del Ecuador. El Ejecutivo pretende, y entiendo que legítimamente, volver a intentar presentar a la Asamblea Nacional un proyecto para el tema de inversiones, para el tema del empleo. Habría que buscar si ese proyecto se lo presenta por fases, para no correr el riesgo simplemente de presentarlo y que vuelva a ser rechazado por el Poder Legislativo. Ese diálogo serio hay que hacerlo en una mesa, hay que hacerlo con conocimiento de causa, hay que sentarse previamente a presentar un proyecto de ley, a buscar sus consensos y hacerlo con todos los sectores políticos. Y yo creo en la capacidad de los legisladores de diálogo, de sentarnos en una mesa y de poder ir poniendo los acuerdos sobre la mesa. Sobre lo laboral, ¿qué piensa usted de esa faceta del proyecto de las reformas con respecto a un doble código de trabajo, código laboral? A ver, en primer lugar tienen que presentarse las cosas de manera correcta. ¿Qué pasó la vez anterior cuando se nos presentó en un paquete y estuvo el código laboral o un código laboral paralelo del que se hablaba? Se decía de que incluso se puede despedir a un trabajador y el trabajador tiene que indemnizarle al empleador. Si usted da esa noticia a nivel nacional, ¿qué es lo lógico que va a suceder? Que el pueblo ecuatoriano y sobre todo la clase laboral va a protestar. Esos temas no pueden irse a discutirse porque en primer lugar no son procedentes. Lo otro, no podemos dar pábulo a la viveza criolla de que cualquier empresa o cualquier sector productivo del país que tenga trabajadores en este momento pueda ampararse en una nueva ley, mandar sacando a esa gente y recontratarles con una ley mucho más favorable al empleador. Entonces hay que buscar los candados correspondientes.
El gobierno ha hablado a través del ministro del ramo hace más o menos unas 3 semanas, incluso con los jefes de bloques, sobre la posibilidad de mandar nuevamente la ley laboral, de mandar el tema de la ley de inversiones. Previamente hay que dialogar, hay que consensuar, hay que buscar alternativas, hay que llegar a acuerdos con los distintos sectores que son posibles y que son factibles y hacerlos de día claro sobre la mesa para que el país los conozca. Asambleísta, usted habla de estos diálogos, de estos necesarios acuerdos, pero precisamente eso es lo que no ha ocurrido al interior de la Asamblea Nacional en todo este tiempo, con normas que precisamente por esta falta de debate y acuerdos han entrado por el Ministerio de la Ley, han sido negadas sin la posibilidad de ser mejoradas, como usted bien lo manifiesta, y este es uno de los temas que los ciudadanos, las ciudadanas lo califican como una de las deudas más importantes, en este caso de la Asamblea Nacional. Entonces nos preguntamos cuál es el camino que tomaría usted precisamente para poder superar este tema que ha sido una constante, la falta de diálogo, la falta de debate y mejoramiento en este caso de las leyes. Como decía, incluso llegaron a entrar por el Ministerio de la Ley porque no había o no hubo en ese momento una respuesta del legislativo. La ley de inversión es la única que ha entrado por el Ministerio de la Ley. La tributaria. Como la ley tributaria, como ley importante, que incluso está sometida hace rato a 2 expedientes que se presentaron para dejarla sin efecto, que está en la Comisión de Régimen Económico, si no me equivoco. Sí, quedamos debiendo. Una agenda legislativa muy amplia que se planteó en el mes de julio del año anterior, no ha sido factible cumplirla sino hasta menos de un 30%. Lo que pasa es que recoge incluso muchos procesos que ya en el cambio que dio la pandemia al ordenamiento en distintos aspectos ya no es factible. Entonces esos temas tienen que ser depurados y tenemos que circunscribirnos a las circunstancias actuales. Son temas importantes: la ley de inversiones, la ley laboral, la ley de educación superior que se discutió en primer debate la semana anterior, la ley del uso progresivo de la fuerza, que no pasa solamente por hacer una ley, sino porque la inversión económica del Estado a través del Ejecutivo tiene que ser fundamental, y la capacitación de los policías para poder tomar políticas públicas que resuelvan los temas. Hay leyes que tienen que ver con la agricultura, con el agro, que está muy venido a menos. Ayer discutíamos el tema del precio de la leche, pero no tiene que simplemente decirse el precio de la leche tiene que subir de 42 centavos a 55 o a 60 como pretenden algunos, u otros tienen que bajarse. Tienen que hacerse técnicamente las cosas. Anoche nomás conversaba con ganaderos del Autro, de mi provincia del Cañar, y decíamos, reunámonos, denos los insumos para poder discutir con propiedad sobre estos temas. Entonces también hay un aspecto fundamental, Gustavo, que es el transmitir, el poderle decir al Ecuador qué mismo hace o no hace la Asamblea Nacional. Y eso ha faltado y en sumo grado. Decirle a través de los medios de comunicación, aprovechar la generosidad que tienen ustedes de entrevistarnos a los políticos y a nivel nacional, local, seccional, regional, y poder decir al Ecuador qué es lo que se está haciendo, qué es lo que se está discutiendo, porque caso contrario vamos al criterio general. Los asambleístas no hacen absolutamente nada, van a Quito el martes, vuelven el jueves y ganan sueldo, y no están así. Nosotros trabajamos en las distintas comisiones que las integramos, en el caso mío en el Consejo de Administración de la Legislatura, en el Pleno de la Asamblea, en las cuestiones administrativas que nos corresponden. Entonces la comunicación también será esencial para poder tener ese vínculo con la ciudadanía y a través de los medios de comunicación tradicionales. Ahora, en caso de que efectivamente se llegue a dar la destitución de Guadalupe Llori y su ascenso a la presidencia de la Asamblea, con este nivel que podríamos calificarlo de autodestructivo que se evidencia en la Asamblea, ¿qué reflexiones hace, abogado Saquicela, sobre el nivel de estabilidad que usted pueda obtener en su cargo y en consecuencia también transferir esa estabilidad a la Asamblea? Bueno, la Asamblea necesita rescatar institucionalidad y yo creo que ahí estamos conscientes todos los legisladores, porque de una u otra manera el desprestigio del primer poder del Estado nos desprestigia absolutamente a todos. Claro, a lo que voy es, ¿de qué forma, con quiénes se apoyaría usted?
Yo creo que con todos los sectores políticos. Lo primero es llamar a un diálogo de todos los jefes de bancada, ¿no? Y hacer una agenda pragmática, vuelvo a insistir, que no tiene que irse más allá de unos 4 o 5 ejes que tienen que ser resueltos en el próximo año en la legislatura. Y obviamente ese diálogo, recibiendo los criterios de los distintos sectores, tendrá que ser canalizado a través de la presidencia de la Asamblea Nacional para un diálogo con el Ejecutivo, que es indispensable, que es necesario para poder llevar a cabo las políticas públicas del propio Ejecutivo, que necesita, queramos o no queramos, de la Asamblea Nacional, ¿no? Y obviamente que la Asamblea Nacional requiere cumplir su función, que es legislar y fiscalizar a través de esos ejes que serán importantes. Tras su alejamiento del BAN, ¿cómo están sus relaciones con el actual gobierno? ¿Ha conversado usted últimamente con el ministro de Gobierno, que es quien tiene la obligación de articular con la Asamblea, o con el presidente Lasso? Bueno, personalmente no lo he hecho. Tal vez la próxima semana esté con el ministro de Gobierno por los temas puntuales de mi provincia. Posiblemente el día martes nos reunamos. No sé si abordemos más allá de los temas que he pedido yo, que son de la provincia del Cañar. Pero yo no tengo sino relaciones de amistad. Mi relación con el presidente de la República, más allá de lo político, ha sido fundamentalmente de una amistad de mediana data. Recordará, yo fui alcalde del movimiento Creo en el cantón Azogues, provincia del Cañar, y por lo tanto, si hay que dialogar institucionalmente, hay que hacerlo con todos los sectores, no se diga con el Ejecutivo. Se vienen asambleístas elecciones seccionales en febrero del año 2023. Ha habido ya experiencias en asambleas anteriores de que varios legisladores han dejado el cargo para postularse como candidatos a alguna de las dignidades en los gobiernos autónomos descentralizados. ¿Hay expectativa de que una situación similar así se dé, sobre todo considerando los bajos niveles de popularidad o de aceptación que tiene la asamblea? Bueno, entiendo que será una decisión política personal de varios legisladores que puedan hacerlo. No sería extraño de que varios de ellos opten tal vez por alcaldías, por prefecturas. No conozco casos puntuales. Sin embargo, creo que en el caso personal mío, yo tengo un mandato que es de 4 años para ejercerlo por parte del pueblo de la provincia del Cañar, y tendré que estar sujeto al mismo. Finalmente, sobre otro tema que es un importante proyecto de gobierno en el cual viene trabajando el presidente Lasso y su equipo, el de los tratados bilaterales de comercio, tratados de libre comercio. ¿Cuál es su posición al respecto? No son necesarios. La inversión en el país es indispensable. Creemos de que, siendo justos, el gobierno nacional ha buscado estabilizar las cuentas fiscales, que posibilitan fundamentalmente una estabilidad económica y la atracción de capitales externos. Estos tratados bilaterales que puedan lograrse con cualquier sector del mundo son indispensables, y yo creo entiendo que el viaje a Israel que mantiene el presidente de la República tratará sobre algunas situaciones de esa naturaleza. La relación con los países de la región es importante. La dolarización como tal es una base que tiene el Ecuador. El proyecto de inversiones tenía unas fases importantes como estos espacios de libre comercio que podrían crearse en algunos sectores del Ecuador, que puedan atraer capitales, que puedan fomentar empleo. Así es de que estos tratados son necesarios y tienen que darse con los sectores adecuados del mundo. Como decía el presidente cuando propuso al país su tesis, quería más mundo en el Ecuador y más Ecuador en el mundo. Entiendo que bajo esa perspectiva él tiene claro el panorama. Ahora, esta inversión extranjera en realidad no se ha dado en forma significativa, por lo menos. Recientes cifras del Ministerio de la Producción hablaban de, me parece, 5.000 millones de dólares, de los cuales 40% consideraba era inversión extranjera, 60% inversión nacional sobre esa cifra. Y de ese 40%, la gran mayoría es inversión de empresas mineras. ¿Qué opina usted sobre esa segmentación de la inversión en general en Ecuador y la calidad también de la inversión, aquí refiriéndonos a la inversión extranjera?
Sí, la seguridad jurídica, la estabilidad democrática del país juega un rol importante para la inversión. Usted sabe de memoria que si es que no hay seguridad en el Ecuador, no va a invertir absolutamente nadie. Así es que aspiremos de que lleguemos a conciliar, porque la situación política es esencial para este tema de inversión. El Ejecutivo, el Legislativo tienen que coexistir, queramos o no queramos, y tenemos que dialogar. La inversión extranjera no es la única, la inversión interna también es fundamental. Recordemos de que muchos ecuatorianos tienen grandes recursos en el país de manera interna y los tienen también fuera del país, así es de que hay que canalizarlos, pero seguridad jurídica es uno de los pilares, la estabilidad económica, que creo que el gobierno ha estado buscando tener una reserva que respalde toda esa estabilidad económica, es otro de los pilares, y obviamente el tercer pilar fundamental es de una estabilidad política. Con ello se podría hablar de una real reactivación. Y un cuarto pilar... Debemos de entender que usted está de acuerdo con la inversión minera, con el apoyo, el impulso de esos grandes proyectos mineros en el país. Bueno, son obviamente los justificativos debidos, la minería responsable, con el análisis de esas consultas previas que se han realizado. Recordemos en el Azuay hay una consulta previa que se ha realizado, una consulta incluso popular. Consultas previas son muy defectuosas, más bien, de las que se han realizado aquí, son controversiales, rechazadas por los grupos sociales, que no han sido sin un saludo a la bandera o solamente intenciones de cumplir en lo más mínimo con lo que señala la ley en algunos casos, y en otros simplemente dicen que se han forjado. Así es. Usted recordará en una conversación anterior con usted mismo, Gustavo, conversamos sobre esta situación, no están determinadas plenamente, y sobre todo en cuanto a su obligatoriedad. Estas denominadas consultas previas habría que analizarlo. No podemos decir que la minería puede venir y simplemente establecerse porque sí en el país. Hay que darle un marco de seguridad jurídica justamente a ello. Existen varias propuestas que se han presentado en la Asamblea Nacional. Me parece que incluso yo la he recibido a una de ellas del propio Yacu Pérez meses atrás. Y todo ello hay que irlo viabilizando en la Asamblea Nacional. Son temas álgidos que tienen que ser discutidos, puestos en consideración y resueltos de manera obviamente técnica, de manera diáfana, para que sirvan al país. Bien, ¿algo más que agregar para el público que le escucha, particularmente en la zona austral del país, abogado Saquicela? Agradecerle siempre a usted su generosidad de invitarme a este prestigioso medio de comunicación, y siempre a las enteras órdenes. Un abrazo al austro del Ecuador. Gracias al abogado Virgilio Saquicela, asambleísta de la provincia del Cañar, actualmente vicepresidente de la Asamblea Nacional, quien ha hablado sobre la opción de, si se dan los desenlaces previstos en la Asamblea, de que él ocupe la presidencia de este organismo.